La catedral, cabecera de una diócesis, es la iglesia más importante de una región, desde donde el obispo gobierna a su feligresía. Durante varios siglos, la catedral se constituyó en símbolo y orgullo de la Ciudad de México. Todos los hombres de la comunidad participaron de alguna manera en su construcción. Construcción que duró prácticamente los 3 siglos del período virreinal. La conclusión coincidió con el momento en que la Nueva España estaba lista para su independencia. Concluida la conquista, el centro urbano de la Ciudad de México se organizó a partir de una gran plaza, en la cual quedaron los principales edificios civiles y religiosos. Para la iglesia se reservaron los solares que cerraban el espacio por el norte. Mientras se construía, se improvisó una capilla en las casas viejas de Cortés. Como ocurre en muchas de las construcciones de la etapa virreinal, un primer edificio antecede al que vemos en la actualidad. Con el objeto de atender las necesidades espirituales de la naciente sociedad, el alarife Martín de Sepúlveda construyó un primer templo entre 1524 y 1532, mismo que a partir de 1530, al erigirse la diócesis de México, se elevó a la dignidad de catedral, siendo Fray Juan de Zumárraga su primer obispo. Se intentaba con ello reforzar la presencia del clero secular frente a la importancia que había alcanzado el clero regular, especialmente entre los indígenas. En 1545, la jurisdicción del obispado adquirió el rango de arquidiócesis. Por ello, la construcción empezó a resultar pequeña e indigna para la ciudad y su nuevo territorio. Testigo de la grandiosidad que alcanzaron los conjuntos monacales a mediados del siglo XVI, en contraste con la pequeñez y pobreza de la catedral, el cronista Cervantes de Salazar se lamenta: da lástima que en una ciudad a cuya fama no sé si llega la de alguna otra, y con vecindario tan rico, se haya levantado en el lugar más público un templo tan pequeño, humilde y pobremente adornado. Esa primera catedral era basilical, con 3 naves separadas por 2 danzas de pilares ochavados de orden toscano, con el techo central a 2 aguas y los laterales de vigas planas. Todo lo anterior hizo que se obtuviera licencia para construir un nuevo edificio. Pero las obras avanzaron con tanta lentitud que la primitiva construcción siguió funcionando hasta 1625, cuando se derribó para acelerar los trabajos de la nueva. El viejo edificio fue sometido a una completa remodelación en 1585, con motivo del Tercer Concilio Provincial Mexicano, convocado por el arzobispo Moya de Contreras,
dotándole de riquezas en la que participaron los más notables artistas que había en la Nueva España. Desde 1562 se había empezado a trabajar en la nueva catedral. Inicialmente se había pensado en una amplia construcción de planta basilical con 7 naves. Pronto se convino en reducirlas a 5. El proyecto era de tal envergadura y las condiciones del subsuelo tan impropias que solo en los trabajos de cimentación se invirtieron 40 años. El resultado había de ser un edificio que combinaba la tradición con la funcionalidad. Nave central más elevada, naves de capillas y naves procesionales, altar mayor y coro de canónigos, sacristía, sala capitular y la capilla de los reyes, símbolo del poder real. A consecuencia de la terrible inundación que padeció la Ciudad de México en 1629, la construcción se paralizó varios años por tener que emplear en obras del desagüe los fondos destinados a ella. Debido a lo poco propicio del subsuelo y para aligerar el edificio, se llegaría a utilizar tesontle en vez de cantera. Esta piedra roja, de origen volcánico, resultó estupendo material por su dureza y poco peso. El tesontle, extraído principalmente del Cerro del Peñón, y la chiluca, sacada de las canteras próximas, llegaban en carretas a través de las calles de la ciudad. La madera y otros materiales fueron transportados en canoas desde diversas poblaciones de las riberas del lago. Las herramientas de los canteros, el ruido de los andamios y el acarreo de los materiales debieron resonar en el cercano derredor día tras día, hasta convertirse en sonido característico durante cerca de 300 años. En 1656, a casi 100 años de haberse iniciado la obra, el virrey duque de Alburquerque hizo una primera dedicación, pese a que aún no se había concluido. Once años después, en 1667, se cerró la última bóveda. La segunda dedicación tuvo fastuosas fiestas con procesiones, cohetes y fuegos artificiales en las que toda la ciudad participó. La conclusión del edificio catedralicio significó la victoria del clero secular sobre la propuesta de una iglesia gobernada por las órdenes mendicantes, a la vez que significa el símbolo del desplazamiento del centro de gravedad del mundo rural al urbano. En cierto modo, la catedral estaba por fin terminada. Sin embargo, la obra distaba mucho de estar concluida. Faltaba el mobiliario y el adorno exterior. Se habría de invertir otro siglo y medio más en la construcción de los retablos para las capillas, en la decoración de la sacristía, en la construcción de las 3 portadas de la fachada principal, en las 2 del crucero y en levantar sus torres, así como en la construcción de la sillería y órganos del coro. La fachada principal revela la importancia del monumento. Sus 3 portadas fueron terminadas a finales del siglo XVII. En el relieve central se observa la imagen de la Asunción, advocación tutelar del templo. Anexas al núcleo del edificio se habrían de agregar el colegio seminario, la capilla de las ánimas y los edificios del sagrario y de la curia. La construcción del sagrario o parroquia catedralicia
Se llevó a cabo entre 1749 y 1768, bajo la dirección de Lorenzo Rodríguez. Para la terminación de la fachada principal y las torres, se presentaron 3 proyectos a finales del siglo XVIII. Se escogió el de Damián Ortiz de Castro por ser el más moderno. Hasta 1813, la catedral quedó debidamente terminada con la intervención del artista valenciano Manuel Tolsá, quien remozó la cúpula dotándola de linternilla y agregó las balaustradas que corren por todo el perímetro del edificio. Tolsá también levantó el remate de la portada, ejecutó las esculturas de las 3 virtudes, fe, esperanza y caridad, sobre la caja del reloj, y dirigió la realización de las esculturas de las torres. Como símbolo arquitectónico afortunado, la catedral fue semillero de formas al repercutir en otros edificios catedralicios de la Nueva España. Como la construcción tardó tanto, casi todos los estilos artísticos que se sucedieron en la Nueva España quedaron representados en la catedral. Francisco de la Maza decía que el gótico vino a morir a México. También está presente el arte manierista, arte culto por excelencia, en las portadas que dan al norte, así como en las de la sacristía y la sala capitular. El estilo barroco está representado tanto en el exterior como en el interior. El uso del churrigueresco o barroco estípite en retablos y portadas tuvieron su inicio, de hecho, en este monumento, gracias a Jerónimo de Balbás y Lorenzo Rodríguez. El neoclásico también está presente, e incluso el arte de nuestros días. A la catedral han llegado las mejores obras de arte. Su jerarquía y poder eclesiásticos así lo requieren. Los materiales usados para el adorno han sido siempre suntuosos. El tesoro artístico que aún posee es impresionante. Como representantes de la corona, los virreyes supervisaron los trabajos y contribuyeron en la fábrica y ornato de la misma. Las cofradías gremiales hicieron acto de presencia a través del lujo y el ornato de las capillas que tenían a su cargo, mostrando a la sociedad su poderío y bienestar económico. También el mecenazgo de particulares dejó huella en la catedral, dotándola de valiosos regalos. Los pecados diarios
se expiaron a través de la confesión y de la penitencia. Centro de la religiosidad novohispana, la catedral era el principal escenario de la devoción popular en ocasión de fiestas y calamidades. A ella llegaron de visita algunas imágenes tan célebres como la de Guadalupe, la de los Remedios o Nuestra Señora de la Misericordia de Panamá, con el objeto de recabar limosnas para la construcción de su santuario en el Darién u otras. Los cultos de Santa Rosa de Lima y San Felipe de Jesús, con sus respectivos retablos, resumieron los anhelos criollistas de los novohispanos. La figura de Santa Rosa tuvo incluso más popularidad en México que en el Perú. Las fiestas de la beatificación del protomártir mexicano fueron motivo de gran regocijo entre la población. La catedral ha servido para conjuntar los anhelos de religiosidad de los diferentes grupos que conforman la sociedad mexicana. Al mismo tiempo, ha sido el eje natural de la vida diaria. La catedral representaba el ciclo vital de nacimiento y muerte de buena parte de la sociedad novohispana. Ahí se bautizaba a los nuevos miembros y ahí mismo, en el cementerio, se enterraban. A mediados del siglo pasado, los capitalinos recorrían el popular Paseo de las Cadenas, tarareando seguramente las oberturas y las arias de ópera que acababan de escuchar en el Teatro Nacional. Sus campanas controlaron más de un aspecto de la vida diaria. Anunciaban desde los oficios a los que los fieles deberían asistir hasta las fiestas y celebraciones importantes, el fallecimiento de las autoridades y la llegada a las costas de las flotas con su rico cargamento de objetos suntuarios de Europa y Oriente.
no ha perdido del todo su papel como elemento de cohesión social. Suprimidos los gremios y cofradías de artesanos, los maestros y oficiales siguen reuniéndose en sus costados. Quizá por resultarnos ya demasiado familiar, se usa indistintamente como área museográfica. Foro cinematográfico, tribuna política o sala de conciertos. Son múltiples los factores que han contribuido a la pérdida de su tesoro artístico. A los efectos del tiempo se han sumado los cambios en el gusto, los incendios y los robos, pero también la incultura y la indolencia. Las lámparas y los atriles de plata, los vasos sagrados de oro y otras joyas se fundieron o vendieron en el siglo XIX para costear las guerras. De poco contaron el valor sagrado y artístico que poseían. A causa del cambio en la moda artística, el altar mayor de mediados del siglo XVII lo sustituyó un ciprés barroco a mediados del siglo XVIII, hecho por Jerónimo de Balbás, mismo que a su vez lo suplió el de Lorenzo de la Hidalga, de gusto neoclásico, retirado en 1943. La catedral ha sufrido varios incendios. Uno destruyó la capilla de San Miguel. Otro consumió el altar mayor del Sagrario. El más reciente, de 1967, destruyó el altar del Perdón, gran parte del coro de canónigos y las pinturas de la cúpula de Jimeno y Planes. El terremoto de 1985 destruyó parcialmente el altar mayor del Sagrario, realizado por Pedro Patiño Ixtolinque en el siglo XIX. La falta de sensibilidad y el tiempo han contribuido para que algunos espacios perdieran la función para la cual habían sido creados. Tal es el caso de las puertas que dan al norte, tapiadas por retablos. Poco afortunada fue la decisión en el trazo de la línea 2 del metro, que ha ocasionado serios problemas de estabilidad. Tan serios que 516 pilotes de control, que se usaron para consolidar el edificio en 1972, no han dado los resultados esperados, y actualmente se hacen inauditos esfuerzos para evitar su derrumbe, ocasionado por los 2 metros de desnivel en su piso. Pese a lo modesto de sus inicios y al tiempo que se invirtió en su construcción, la Catedral de México es el templo más importante del Nuevo Mundo a lo largo de los 3 siglos de dominación española.
y sin duda, el monumento que mejor ejemplifica la grandeza de esta ciudad. En este sentido, la catedral es suma y reflejo de lo que ha sido México hasta el día de hoy.